Compañeros. Temoris Greco, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto verte. Igual, Temoris. Te veo. Leonardo Schwebel, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Julio, buenas tardes, Temoris, y buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Debe estar por llegar Arturo Rodríguez, nuestro compañero reportero de la revista Proceso, que siempre está puesto, llega en unos minutitos y se integra directamente a lo que tenemos aquí. Así es que bueno, pues vamos a iniciar con esta mesa de periodistas. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre el tema de los cambios que anunció el presidente López Obrador, algunos a reserva de ser confirmados por los órganos legislativos, de entre los cuales destaca, pero no solo es ella, Tatiana Cloutier? ¿Qué opinas de estos cambios, Temoris? Seguimos en esta lógica de que lo que importa es la honestidad y no la experiencia. O sea, a mí es una cosa que me preocupa mucho. Perdón, Julio, alguien tiene... Estoy teniendo un feedback. Sí, pero ¿es de quién? Leonardo, ¿tienes prendido el sonido de nosotros? ¿Del programa? Ya quedó. Sí, Temoris, Ajá. adelante, por favor. Sí. Gracias, sí, porque me estaba confundiendo eso. Sí. Oye, no, mira, yo creo que seguimos en el tema de que lo que importa es la honestidad y no la experiencia. Por ejemplo, está el caso de Elvira Concheiro, que es una académica a la que yo y muchísima gente respetamos muchísimo, enormemente. Es una mujer comprometida, tiene un gran respaldo, pero pues su formación es en sociología. O sea, ella no la veo pues como una experta en el área económica. El problema, que es una cosa que ya hemos comentado aquí en tu programa con el presidente, no es que no tenga una formación, digamos, sólida en economía, en tantas áreas que se necesitan. O sea, un presidente no puede ser todólogo, pero sí puede ser un gran formador de equipos, o sea, rodearse de expertos de gran nivel que el presidente conduzca y sobre todo a los que el presidente escuche. Uh-huh. Y el problema es que el presidente pues no escucha, nunca ha escuchado, ahora no ha cambiado esa actitud, pero además está rodeándose de personas de cuya lealtad no se puede dudar, personas sin duda muy honestas, pero que no necesariamente tienen la capacidad uh-huh. o la formación necesaria para las áreas que están llegando uh-huh. a ocupar. Hay que destacar que está escogiendo mujeres. Es muy importante que se refuerce la presencia de mujeres, que son más de la mitad de la población en las distintas áreas de decisión, no solamente en el legislativo, sino también en las personas que toman decisiones, pero el problema es que no necesariamente son las personas pues adecuadas para esas áreas. Entonces uh-huh. es lo que me preocupa. Uh-huh. Tenemos también pues el caso de Galia Borja, ¿no? que es una mujer de cepa, de una izquierda de cepa, que definitivamente pues es importante que la izquierda de toda la vida se vea representada, en lugar de que esas posiciones estén ocupadas por viejos priistas y viejos panistas, pero también me preocupa lo mismo. Claro. Yo creo que necesitamos más expertas, más gente de súper alto nivel y bueno, pues no es lo que estamos viendo. Bien, muchas gracias. Por ahí se oye un clic, tal vez algún cable o alguna tecla o algo que se oye clic. Entonces, bueno, por favor, a lo mejor es el manos libres, Temoris, a lo mejor es alguna cosa, en fin. Leonardo Schwebel, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Qué opinas de los 5 nombramientos? El que quieras destacar tú en particular, pero ¿qué opinas de este tema, por favor, Leonardo? Bueno, lo que pasa es que López Obrador está armando ya su equipo para hacerse cargo del INEGI, para hacerse cargo del Banco de México, para hacerse cargo de otro tipo de instituciones. Él quiere poner a su gente. Pues aquí, digamos que las dos cosas no han funcionado. Los expertos
no han funcionado. Todos estos egresados del ITAM y del Harvard y todo eso, pues lo único que hicieron fue deshacer la economía nacional. Entonces, en el caso de Tatiana, pues que no tenga experiencia en el tema económico, pues no la hace ni mejor ni peor que cualquier otro. Yo creo que aquí está muy claro que la única persona que manda es el presidente, y si no estás con el presidente, pues no existes. Entonces, pues se reúne gente que puede ser afín no a una ideología o no a un pensamiento, sino afín al presidente. Él lo que no quiere es que haya ursúas, es decir, gente que tenga pues otro tipo de pensamientos o que se mueva por su propio lado. En general los secretarios con López Obrador son floreros, y pues es un florero más. En el caso específico de Tatiana, yo creo que es una persona muy conocida. Como diputada no ha hecho nada relevante, pero es una persona muy conocida, tiene mucho carisma, hubiera sido una muy buena candidata para Nuevo León, y creo que por ahí era el punto donde todo el mundo pensábamos que Tatiana tenía un futuro un poquito más, pues, más cercano, y donde pudiera un poco moverse más en comparación con una secretaría, no importa qué secretaría, ¿no? Ya vimos a la secretaria de Cultura que pues no sabe ni siquiera conciliar. La propia secretaria de Economía la vimos en su momento, la anterior, que no sabía ni siquiera leer una cifra. Nuestros expertos como Gatell y el secretario de Salud pues son unos fracasados con el tema de la pandemia. Aquí lo único que hay que hacer es ser fiel, leal y florero de López Obrador. Ese es el requisito. Entonces, pues si Tatiana, yo pensé que Tatiana tenía un poquito más de aspiraciones políticas, la veo como más decidida. En comparación con los demás, pues la verdad es que nadie los conocía, más que quizás en algunos grupos especiales. Yo sí pensé que Tatiana tenía un poco más de fuerza y de aspiraciones, pero pues ya me di cuenta que no, que todo es exactamente igual que siempre, es decir, obedecer al presidente a toda costa. Esto lo vivimos con el PRI, lo vivimos con el PAN y ahora lo estamos viviendo con López Obrador, o sea, no es ninguna sorpresa. Así que, pues, la honestidad no es solamente la única virtud para hacerte bueno, ¿no? Entonces, simplemente yo creo que es obedecer lo que diga el presidente. La economía es uno de los temas más pesados dentro de esta pandemia. O sea, el país no ha funcionado económicamente desde hace muchísimos años. Si tomamos en cuenta, digamos, los últimos 20 años, de Fox para acá, pues el promedio de crecimiento del país es de 2%. Entonces, ningún secretario de Economía la ha hecho en este país en los últimos 20 años. Así que no, en el 2019 nos fue muy mal, en el 2020 nos fue muy mal, en el 2021 nos irá igual o peor. Entonces, es poco lo que se puede hacer en un país donde yo sí le veo posibilidades a Tatiana, a lo mejor como una especie de enganche, como una de las alumnas preferidas de Romo, es pues activar el sector industrial, porque cuando uno mide las tasas de crecimiento de este país, el sector industrial es el que no ha apoyado a este gobierno. El sector industrial desde el 2019 no ha crecido, más bien ha decrecido, y nos hemos medio salvado gracias al sector agropecuario, que es el que pues ha salido adelante, y un poquito por el sector servicios, pero el sector industrial no ha puesto absolutamente nada en beneficio del país. Si ella de alguna manera, Romo no pudo, pero si ella de alguna manera con los enlaces que tiene puede hacer que el sector industrial se ponga un poco más las pilas, pues a lo mejor pudiéramos tener algún resultado positivo. De ahí en fuera, pues todos los demás nombramientos son exactamente lo mismo. López Obrador busca acaparar todas las instituciones y pues es un florero más. No me lo esperaba por Tatiana, pero bueno, ya vimos que todo el mundo tiene, pues todo el mundo tiene tiene un precio para pagar, y pues ella prefirió la Secretaría de Economía por el gobierno de Nuevo León, no sé por qué, pero pues ahí están los resultados.
Muy bien, gracias Leonardo Schwebel. Arturo Rodríguez, bienvenido en primer lugar. Gracias Arturo. Y en segundo lugar Arturo, ¿qué opinas sobre estas propuestas y cambios que ha hecho el presidente López Obrador? 5 mujeres. ¿Qué opinas en general y en lo particular que desees, Arturo? Bueno, primero muchas gracias Julio y una disculpa por el retraso que vengo tarde otra vez a la mesa. No te preocupes, por favor. Y con mucho gusto de saludarlos a ti, naturalmente, a tu público y a mis compañeros Temoris y Leonardo Schwebel. Temoris Greco y Leonardo Schwebel. Y bueno, pues mira, creo que a veces me parece que hay una predisposición en algunos sectores de la sociedad política, de la clase política, ya para establecer, digamos que criterios o posiciones muy críticas a determinadas decisiones que toma el actual gobierno. A mí me parece que lo que se anunció hoy y las propuestas, sobre todo aquellas que tienen que ver todavía, tienen que pasar por una aprobación en el legislativo, como lo son el Banco de México, el INEGI, y la tesorería de la Federación, pues no son distintas a lo que todos los presidentes y todo gobernante hace, que es ir avanzando en su representación dentro de estos órganos. El gobierno de López Obrador pues tendría en esta ocasión 3 representantes en el Banco de México, con lo que lograría tener la mayoría, pues son 5 lugares en la Junta de Gobierno, y esto le da digamos que una posición ya de influencia sobre la política monetaria que hasta ahora en estos 2 años de gobierno no había tenido, y que es exactamente lo mismo que hubieran hecho cualquier otro presidente. Es decir, es como de manual tratar de ir tomando posiciones pues para poder apuntalar las políticas públicas o en este caso en materia económica que se impulsan desde el gobierno a partir de las instancias que de manera colegiada se supondría o tienen el sentido de permanecer autónomas. Entonces, no me parece extraordinario ni algo fuera de lo común. Quizás lo que parece un poco fuera de lo común es el hecho de que haya incorporado principalmente mujeres, y esto me parece que atiende a una expresión que él ha venido teniendo y que además me parece que también forma parte de una forma de trabajo, de una experiencia política y administrativa en la que López Obrador pues ha encontrado más confianza en equipos de colaboradoras que de colaboradores. O sea, evidentemente le gusta y creo que trabaja bien con mujeres profesionistas que van a distintas áreas. Sin embargo, pues surge este planteamiento o esta crítica sobre las posiciones que no necesariamente tienen pues el perfil en las designaciones presidenciales, como lo es el caso de seguridad pública por una parte con Rosa Isela Rodríguez y ahora con Tatiana Cloutier en economía. Ahora, ciertamente pues ninguna de las dos pareciera tener una formación para el desempeño de 2 áreas que son importantísimas para el país, como lo es la seguridad y como lo es el tema de la reactivación económica a la que se aspira, dado el parón económico que pues deviene de la pandemia. Yo creo que al final esto tampoco es necesariamente novedad, es decir, hemos visto cómo perfiles que no corresponden a determinadas dependencias son designados históricamente al frente de estas, pues con un sentido u una orientación política. En el caso de Rosa Isela, yo pensaría que pues su posición más que nada tenderá a una especie de gestión de coordinación en el gabinete de seguridad, mientras que en el caso de Tatiana, ya expuesto me parece por mis compañeros, pues tiene esta representación del grupo político de Alfonso Romo, que días antes dejó la jefatura de la oficina de la presidencia, y que bueno, pues también habría que decir, Tatiana, además de Alfonso Romo,
pues tiene una serie de relaciones con el sector privado, particularmente el norteño, no solo de Monterrey, sino de los estados del norte, con los que seguramente pues podrá establecer algún tipo de continuidad en la relación de la que se supone se hacía cargo Alfonso Romo. Entonces lo inscribiría como parte pues de una lógica política más o menos regular que ocurre en el país y que a final de cuentas pues dependerá también de la integración de equipos profesionales y especializados, el éxito o fracaso que puedan tener en sus dependencias. Bien, Arturo, muchas gracias. Les recuerdo, Arturo Temoris Leonardo, que se vale preguntar, comentar, interrumpir, lo que sea necesario. La interacción siempre es bienvenida y aquí es absolutamente natural. Así que con toda confianza, por favor. Temoris, ¿crees que Tatiana Cloutier ya es presidenciable? Es decir, ¿podría ser candidata a la presidencia de la República? De poder, bueno, claro que podría. Quiero decir, está colocándose en una situación política que la catapulte hacia ser candidata presidenciable. Tu micrófono. Yo lo dudo, Julio. No creo que la hayan colocado en esa posición para eso, y pues como se comentaba antes, parecía que ella más bien hubiera tenido interés en ir por Nuevo León. Los candidatos, o sea, ya hay punteros muy claros, ¿no? Marcelo y Claudia, y además está Monreal intentando colarse, está muy competida. Esa zona le llevan ventaja. Ahora, todavía faltan 3 años para esa definición, entonces, digamos que no, o sea, todavía hay espacio para que ocurran cosas y entre gente. No la veo ahí. Y bueno, también al respecto de lo que comentaba mi querido Arturo, que hace un momento llegó y lo saludo. Yo no creo que, o sea, yo también creo que es normal que los gobiernos traten de ocupar posiciones, o sea, pues es natural, ¿no? Nada más descarado que lo que hizo Donald Trump al apoderarse del Poder Judicial en Estados Unidos. O sea, eso pasa aquí, pasa en todos lados. Pero yo creo que hasta eso Andrés Manuel se moderó con el nombramiento de Jonathan Heath. Yo no pondría el Banco de México como una mayoría obradorista. Incluso Gerardo Esquivel, pues es una persona con una formación muy sólida y no necesariamente, digamos, es un reflejo de lo que quiera decir el presidente. Y sobre todo Jonathan Heath, yo creo que en ese momento había un balance. Bueno, en el caso de que se apruebe la propuesta que está presentando ahora el presidente, que seguramente será así, pero hace falta el trámite, yo vería un balance con Jonathan Heath como el fiel de la balanza, y es un profesional que a mí me parece que está más allá de filiaciones políticas, ¿no? Él es un técnico y un técnico. Ahora, nada más sobre un comentario sobre lo que dijo el querido Leo Schwebel. Está extendida esta postura de que los expertos ya fracasaron, entonces da igual a quién pongan. Yo totalmente no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que necesitamos gente muy preparada al frente de cada posición. O sea, no es una cuestión de que los expertos hayan fracasado, es que los expertos del neoliberalismo fracasaron. O sea, es la gente que el neoliberalismo estuvo colocando en distintas posiciones y que finalmente, algunos mejores que otros, eran parte de un proyecto depredador de la nación. Y no había manera de que tuvieran éxito esos expertos. Ahora necesitamos otro tipo de expertos que realmente tengan como prioridad el bienestar del país, el bienestar de las mayorías, la transformación de la nación, para que las prioridades de la gente que siempre ha estado marginada y olvidada y dejada en segundo plano, pues pasen a ocupar el primer plano. A mí se me parece, y no veo que estén, o sea, en ese momento no veo un miembro del gabinete del que se pueda decir que ha desempeñado sus tareas con gran éxito, y me preocupa. No estoy de acuerdo, por ejemplo, en el caso de lo de la Secretaría de Salud, Leo, porque me parece que a nadie en el mundo está preparado
para una epidemia como la que estamos teniendo para una pandemia. Las respuestas que se dieron en China, en Corea, en Japón, en Nueva Zelanda, no son para nada el estándar de lo que ha ocurrido en el mundo. Países que han adoptado todo tipo de políticas, desde mucho más restrictivas hasta más liberales en cuanto al comportamiento de la población, a todo les ha ido mal. Estamos viendo Europa, estamos viendo Argentina, Perú, Chile, Colombia, donde se impusieron cuarentenas estrictas y tienen la pandemia fuera de control. Yo no sería tan duro al calificar a la Secretaría de Salud, y esa quizá la única área en donde no sería tan duro, además de la unidad de inteligencia financiera. Por lo general me parece que el desempeño de gobierno ha sido bastante mediocre, y eso pues será también que no solamente que faltan expertos, sino que en donde los hay, pues realmente no tienen libertad de acción. Y ahí sí coincido contigo, cuando vimos el caso de Ursúa, que era un experto con una mentalidad que no estaba dispuesta a someterse a lo que le dijera el presidente, pues entonces fue incómodo y fue relegado, fue marginado. Bien, gracias, Temoris. Leonardo Schwebel, ¿estarás exagerando o cargando demasiado la tinta respecto a un gobierno pues fracasado, casi sin esperanzas, sin expectativas? ¿O crees que hay algunas partes rescatables de esta administración obradorista, Leonardo? No, yo he sostenido desde hace varios meses que ha sido un fracaso el manejo de los expertos en el tema de la pandemia. Si a Temoris no le causa ningún problema ser el cuarto país en el mundo con más defunciones y con 110,000 muertos, el problema no soy yo, el problema es de Temoris, que parece que no le importa que haya 110,000 muertos en este país y seamos el cuarto lugar en el mundo. El que debe de preocuparse es Temoris, porque si no le espanta esa cifra, pues entonces no sé qué le puede espantar. Entonces, pero no es de espantos, sino de análisis, ¿no? No, si para él en el análisis 110,000 muertos no es nada, pues para mí sí es mucho, así de sencillo. Ser el cuarto país con más defunciones sí se me hace un fracaso, así de sencillo. Temoris, ¿quieres decir algo? Sí. Lo que pasa es que ese argumento, mi querido Leo, o sea, lo hemos visto. O sea, el número de muertos se está empleando como arma arrojadiza, y se acusa de no respetar a los muertos. O sea, quienes acusan de no respetar a los muertos son los que están empleando a los muertos para emplear un argumento emocional, un argumento que va a la emoción. Te voy a decir, permíteme. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una pandemia, ¿no? Bueno, estamos hablando de una pandemia donde hay muertos. Estamos hablando de lo mismo, claro, de una pandemia. No estamos hablando de lo mismo. Para ti, 110,000 muertos no es nada. Para mí sí. Eso es una acusación penal. Eso no es un argumento. Eso es un argumento. Estás intentando descalificar mi argumento sobre una acusación penal. Dime algo bueno. Entonces, que haya hecho los expertos. Como tú sabes, la Secretaría de Salud ha tenido que operar con lo que tenía, que era un sistema de salud destrozado, hecho pedazos. Bueno, entonces vamos a morirnos todos y no hay ningún problema. ¿Vas a argumentarle? O sea, si vas a recurrir, tu argumento es que heredamos un sistema de salud deficiente. Bueno, pues entonces, ¿para qué tenemos un gobierno durante 2 años? ¿Para qué tenemos un gobierno? 2 años, en 2 años tú vas a reconstruir un sistema de salud que ha sido sistemáticamente destruido durante 40 años. El que dijo en junio que iban a morir catastróficamente 60,000, no fui yo, fue Gatell. Sí, a los franceses, a los italianos, a los rusos, a los turcos, a los indios, a todo el mundo se le ha ido de un fenómeno. Ellos estaban haciendo cálculos sobre un fenómeno que no conocían, que no habían logrado entender, que todavía no sabemos cómo funciona a un año ya. ¿Tú estás convencido de que 110,000 muertos no es nada? Ese es tu problema, en serio, tienes un problema. Eso lo estás diciendo tú. Yo dije que el 110 muertos son nada, no. Tampoco dije que 20 años no es nada. Entonces,
Los sea, 100,000. ¿a quién le estás atribuyendo eso? Bueno, se te hace un fracaso los 100,000 muertos de Calderón por el sistema de seguridad. A mí me parece que no es comparable, totalmente. Bueno, ¿se te hace o no es se te comparable? hace? Una cosa es una epidemia Bueno, y otra cosa es una estrategia de violencia. Yo afortunadamente no soy florero de López Obrador, ni me paga López Obrador. Entonces, si para ti defender a López Obrador por encima de 110,000 muertos no te carga, no te da cargo de conciencia. ¿Te parece que estoy defendiendo a López Obrador, Leo? Estás defendiendo a López Obrador. Yo hablé específicamente de la Secretaría de Salud después de decir que en el gobierno no hay nadie que me parezca que dame un argumento para no decirme que esto no fue un fracaso. O sea, dame un argumento para decirme que esto no fue un fracaso. ¿Qué les parece? Estamos es correcta el debate y bueno, está bien. Yo creo que ya más o menos planteamos algunas de estas ideas. Leonardo, para terminar tu intervención, ¿qué opinas sobre este debate sobre expertos? Es que, a ver, vamos a entendernos en términos generales. A López Obrador, los expertos le importan un comino. Ahí está Ursúa, que era experto. Ahí está el señor de Medio Ambiente, que era un experto. Entonces, si un experto opina, dice, señala, no tiene cabida en el gobierno de López Obrador. ¿Vieron la mañanera de hoy cómo el lambiscón de Gatell estaba diciendo que las acciones de López Obrador son fabulosas? Hay que culpar a López Obrador por no ponerse cubrebocas, hay que culpar a López Obrador por siempre demeritar la pandemia. También hay que ser justos con eso. También hay que decir que López Obrador... Yo estoy de acuerdo en que la actitud de López Obrador al respecto de cubrebocas es todo menos constructiva, no nos ayudó en nada. Y también creo que él podría haber dado ejemplos, pero no creo que las actitudes de una persona entre 130 millones de mexicanos hayan definido el rumbo de la pandemia en México. O sea, hay muchas más cosas que se han estado haciendo. Bien, Arturo Rodríguez, ayúdanos a salir de este atorón y por favor, vamos... Y sí creo que Tatiana es presidencial, y sí creo que es una opción de candidatura, no en primer lugar, no en segundo lugar, no en tercer lugar, pero sí es una opción, podría ser una excelente candidata. Por eso insisto que ella a lo mejor hubiera hecho más por Nuevo León, pero a lo mejor hubiera destacado mucho. Entonces, estoy hablando como candidata, porque fuera de candidatura, pues tampoco es experta en nada, o sea, no tiene como diputada tampoco hizo nada relevante, pero bueno. Bien. Arturo Rodríguez, México, la Embajada de México en Estados Unidos está solicitando formalmente que pueda ser extraditado Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué busca México? ¿Qué ganaría el gobierno? ¿Será un guiño o un mensaje adverso electoral hacia Calderón y hacia el panismo? ¿Qué piensas de esta solicitud de extradición, Arturo Rodríguez? Mira, pues a ver, yo creo que es uno de los temas que, voy a tratar de no ser es que también en mi otro comentario como que inscribí las cosas en una suerte de normalidad política que ocurre pues con normalidad pues o regularidad sexenio a sexenio. Pero a mí me parece que es un asunto de estos que nos cambian algunas perspectivas sobre la forma en la que los gobiernos se comportan en México. Es decir, lo que habíamos visto a través de los años era que cuando se abría un caso sobre algún perfil con pues antecedentes o señalamientos o acusaciones criminales, normalmente el gobierno de México parecía abstraerse y dejar el asunto en una administración extranjera, en una condición, en un proceso judicial en el extranjero, que casi siempre pues tenía pues alguna condena
que se cumplía allá, y eso servía tanto para el lavado de manos como para quitarse la bronca de indagar un asunto. Lo que ocurre en esta ocasión, y esa es mi percepción, es que se genera este expediente. Creo que ahí hay un tema también de timing que coincide con que ocurre días después del regreso del general Cienfuegos, después de esta negociación, pero un timing que también no puede atribuirse únicamente a cierta perversidad o manipulación política, porque a final de cuentas los expedientes tardan mucho en construirse. Consigue la Fiscalía esta orden de un juez para una orden de aprehensión sobre García Luna, y el proceso jurídico natural pues es que se haga el pedimento de extradición. Esto no necesariamente quiere decir que García Luna vaya a estar aquí en muy poco tiempo. También hay una diferencia respecto a lo que ocurrió con Cienfuegos. Entiendo que el proceso de extradición será largo, que además pues como está detenido allá, tendrá que hacer frente a los cargos de allá y posteriormente ver si aquí en algún momento puede ser recibido e imputable. Lo que sí considero que tiene luego esta condición política, pues es que luego el presidente usa muchos de estos asuntos en los que quizás por un tema de competencia no le tocaría necesariamente opinar, naturalmente con una perspectiva política y de cara pues a una elección enorme, y eso quizás contamina y mete más ruido del que tendría que haber. Sin embargo, bueno, siento que se trata de un proceso que se inscribe dentro de una normalidad o de lo que tendría que ser normal jurídicamente y en cuanto a los procedimientos de la Fiscalía y también de la Cancillería. Bien, Arturo, muchas gracias. Temoris Greco, ¿qué opina sobre este tema de la solicitud de extradición a México del exsecretario Genaro García Luna? ¿Qué mensajes o qué implicaciones le des a todo esto? Pues en primer lugar me parece una acción que por principio es importante y es necesaria, porque siempre hemos entregado a nuestros criminales para que los gringos se encarguen de ellos y los juzguen, los castiguen y luego los suelten, y nosotros no hacemos nada. O sea, como que renunciamos a aplicar la justicia. Y eso puede tener consecuencias muy nefastas, como por ejemplo todo el proceso que hubo en Colombia, que es muy grave esto, todo el proceso que hubo en Colombia para detener, para que se entregaran los paramilitares y entregarlos a Estados Unidos, y allá establecieron acuerdos con las autoridades de Estados Unidos, recibieron condenas cortas. Y ahora todos estos grandes, peligrosísimos hombres de la violencia están regresando a Colombia con el expediente limpio, sin que nadie les vaya a reclamar, con la posibilidad de hacer uso de los recursos que robaron en su tiempo y que pudieron ocultar, y están regresando las actividades delictivas sin que las autoridades colombianas puedan hacer nada, en tanto que no pues se vuelvan a cometer crímenes, los vuelvan a investigar y vuelvan a procesarlos. A mí me parece que es importante que se haga esto. Ahora, ¿por qué? Si el objetivo del gobierno o de las autoridades de la Fiscalía, en este caso, es sentar un precedente y decir, a partir de aquí vamos nosotros a demandar la extradición de nuestros criminales para que nos los traigan y los juzguemos debidamente, pues, o sea, por lo pronto pues vamos a tener que esperar, porque primero tendrá que concluir el proceso en Estados Unidos y después, si acaso, lo condenarán y después ya vendrá México a enfrentar las cosas aquí. Si el objetivo es facilitar una salida tipo Cienfuegos, que ya estamos viendo, ya marcó Arturo las diferencias que hay en el caso, pero recordé que todavía está ahí en naranja, todavía le queda más mes de gobierno y no sé qué tipo de prioridades puede imponer. A Cienfuegos lo liberaron porque era una prioridad diplomática de Estados Unidos. Entonces yo no sé si existe algún tipo de mecanismo por el cual pudieran hacer una entrega expedita de García Luna a México,
y en ese caso, pues estaríamos, por un lado, ante el peligro de que caiga en la impunidad, de que aquí no se le, porque se le está juzgando por el enriquecimiento ilícito, no por nada más grave que eso, no por los múltiples crímenes que ese señor cometió. Entonces, pues eso es lo que me preocupa. Y la otra es una que podría ser para presionar a la gente de calderonismo en vista de las elecciones del próximo año, aunque a mí me parece que pues el calderonismo no está haciendo nada más que ridículo ahora al tratar de imponerle al PAN 11 condiciones increíbles para que les permitan llegar a salvar al PAN. Se deben estarse muriendo de la risa ahí dentro. Pero bueno, yo espero que sea lo primero, espero que sea el marcar que a partir de adelante México va a juzgar a sus delincuentes. Muy bien, gracias, Temoris Greco. Leonardo Schwebel, ¿qué opina sobre este mismo tema de la solicitud de extradición del exsecretario García Luna? Pues veo que es un asunto que no va a prosperar porque simple y sencillamente la Fiscalía de Nueva York no va a llegar a un pacto político como llegaron con el caso de Cienfuegos, después de que han trabajado un año con este caso y después de que tienen 1 millón de folios. Salvo que sea una decisión política, pues no hay ninguna otra razón. A García Luna se le tiene que juzgar en Estados Unidos. Ellos lo que están buscando en Estados Unidos es evitar, o buscaron durante todo este año, evitar que hubiera este juicio, precisamente que se declarara culpable, y con esa declaración de culpable, entonces sí funcionaba el proceso de extradición. 1 año después no le veo ninguna razón de ser a ese proceso de extradición, porque esto se debió haber hecho inmediatamente, esperando desde luego que García Luna, que era lo que todo el mundo pensaba, se iba a declarar culpable o que pudiera negociar algún tipo de condena. A final de cuentas, pareciera que es como lo que está sucediendo en el entorno de la DEA, en el sentido de que pues México se ha convertido en espectador de lo que Estados Unidos ha hecho durante muchísimos años a su antojo, como si aquí pudieran entrar como en su casa, y lo peor del caso es que pueden entrar como en su casa y pueden hacer lo que se les pegue la regalada gana. Lo hicieron con el Chapo, lo hicieron con otro tipo de personajes y ahora también lo quieren hacer con el propio García Luna. Yo lo leo también como una especie de situación de institucionalidad, ¿no? O sea, a final de cuentas no es García Luna el que está en juego, sino lo que está en juego es la institucionalidad. Cuando tú te das cuenta que la Secretaría de Seguridad está invadida de este tipo de personajes, cuando te das cuenta que la Secretaría de la Defensa Nacional está invadida, cuando te das cuenta que estos dos personajes están ligados con Peña Nieto y con Calderón, y por lo tanto la presidencia también está muy involucrada en este tipo de temas, pues obviamente daña a cualquier país, ¿no? Daña la imagen de cualquier país. Yo no le veo ningún caso a esta solicitud de extradición, la veo muy tardía, la veo simple y sencillamente como una manera de actuar como para que nos acordemos de este caso. El tema de García Luna, afortunadamente, si lo quieren ver desde el punto de vista electorero, afortunadamente para México esto va a ser hasta febrero. Entonces, lo que pueda pasar con García Luna, si va a afectar las elecciones, no veo por qué pueda afectar las elecciones, ya todo el mundo sabe las tropelías que hizo, pero si va a afectar a algunos electores, bueno, pues está todo hecho. Yo más bien lo leo desde el punto de vista diplomático, es como un mensaje a Biden, es decir, yo te estoy mandando a ti, Biden, un mensaje de que durante muchísimos años este país ha sido la casa de la DEA. Tampoco Estados Unidos ha hecho la gran maravilla para combatir el narcotráfico, nunca detienen a nadie en Estados Unidos, como si los mexicanitos actuaran solos, y para que este tipo de grupos puedan funcionar, pues hay corrupción en la política de Estados Unidos, en los políticos de Estados Unidos, en la policía de Estados Unidos y en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque si no, esto no funcionaría.
Entonces, eso jamás se toca, eso jamás se habla, eso jamás lo dicen. Entonces, yo más bien lo leo como una especie de mensaje hacia Biden, diciéndole, bueno, ¿y cuál va a ser tu postura en la relación con esto? Porque la postura con Trump pues ya se definió, ya llegamos a un acuerdo, ahora quiero saber cuál va a ser tu postura en relación con este tipo de situaciones. La relación binacional entre México y Estados Unidos con el tema del narcotráfico no ha funcionado. No ha habido menos narcotráfico, no ha habido menos armas, no ha habido menos asesinatos, así que yo creo que es un buen motivo para analizar cuál es la postura real de los gobiernos mexicano y estadounidense, porque yo hasta el momento no he visto absolutamente nada. Calderón fue un fracaso, Peña Nieto es un fracaso, y López Obrador pues tampoco ha dado ningún golpe contra el narcotráfico. Así que esta relación binacional yo nunca la he entendido, porque a final de cuentas parece que todos son pactos que hacen entre ellos. Ahora te toca a ti detener a uno, ahora te toca a ti detener a otro, y exactamente eso se vivió en Colombia hace 20, 30 años. Entonces es exactamente el mismo escenario. Yo más bien lo leo desde el punto de vista como una especie de, a ver Biden, ¿de qué tipo de presidente estamos hablando? Bien, gracias Leonardo Schwebel. Arturo Rodríguez, la alianza entre el PAN y el PRI ha producido de inmediato comentarios que ya se han instalado. Es inmoral, es contra la ética política, es antitético, en fin. Hoy el propio presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, dice que los agravios no se olvidan, que simplemente hoy ahí, a pesar de los agravios, de las no coincidencias, se dejan a un lado porque se tiene un reto superior, que es detener la destrucción del país. Te pregunto, Arturo, ¿esto podrá generar turbulencias y acaso reacomodos de poder en el propio Partido Acción Nacional, donde hay algunas figuras como Damián Cepeda, no sé cuáles otros, que han impugnado y que no quieren que se dé esta alianza? ¿Qué te parece todo este reacomodo que se da PAN, PRI, PRD, Arturo? Bueno, yo creo que es un esfuerzo de las oposiciones por lograr ser un poco competitivos el próximo año, particularmente en algunos distritos donde por sí mismos no alcanzarían, digamos que con su voto duro, a ganar, dado el fenómeno que tenemos que decir es López Obrador y que arrastra a Morena y a los partidos que se le alían. Y bueno, naturalmente creo que un punto de partida en este tema que tiene que ver con las alianzas electorales es que los partidos políticos en general, en el caso concreto de México, se han decantado por el pragmatismo. Mismo Morena, estamos viendo este tipo de alianzas desde 2018, por ejemplo, con algo que sería antitético en relación a las izquierdas históricas que han acompañado a López Obrador desde los tempranos 2000, como fue la alianza con el Partido Encuentro Social, o la alianza de facto que hubo con las redes sociales progresistas, que eran un brazo operador electoral y político y hasta logístico del Bester Gordillo, y que en otro momento, consideraríamos que no era viable ese tipo de relación, dado que López Obrador ha venido encabezando un proyecto político que se basa precisamente en el rechazo a todo eso, a lo que significó el caciquismo sindical, a lo que ha significado el charrismo, la corrupción en los sindicatos, o bien a una amplia parte de su movimiento original que rechaza las posiciones conservadoras y ciertamente decantadas por las políticas confesionales, como sería el caso del Partido Encuentro Social. Entonces, ese pragmatismo está en todas partes. Esta misma posición de Morena en este momento, con su alianza con el Verde, ese acomodaticio partido que se ha logrado montar desde hace décadas. Yo recuerdo sus alianzas con el PAN, sus alianzas con el PRI, ahora pues con el que está en el poder.
hablan de ese pragmatismo que está presente en el sistema de partidos en México. Naturalmente, el hecho de que los dos partidos más antiguos del país, como lo son el PRI y el PAN, nacidos en un antagonismo histórico de oposición particularmente al cardenismo en la década de los 30, 40, y su confrontación histórica, pues ha sido algo que quedó en el pasado. Es decir, el PAN, que tenía una orientación ideológica democristiana por una parte, liberal clásica por otra, pues ya no está ahí. De hecho, algunos de sus cuadros se fueron a López Obradorismo, como el caso del maestro Bernardo Batis, y algunos otros que lo acompañaban de esa última generación panista histórica que tenía pues una orientación ideológica de transformación, ciertamente cercano a algunos principios cristianos, pero sin duda que dieron la batalla, sobre todo en los años 50, 60, y hasta los 80, como no la dio nadie. Y luego, por otra parte, el priismo histórico, que venía ya fuera del cardenismo o de la reivindicación de algunos procesos revolucionarios, pues se fue primero al PRD y luego a Morena, ¿no? A final de cuentas, esos últimos agentes del priismo más próximo al nacionalismo revolucionario, que hoy están en el proyecto de López Obrador. El propio presidente es eso, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, etcétera. Entonces, lo que quedó en el PRI es, por una parte, un grupo de tendencia neoliberal, tecnocrática, de este tipo de especialistas proclives a un modelo económico que pues nos ha llevado a un esquema y a una situación de desigualdad atroz. Y por otra parte, aquellos pragmáticos que pues simplemente han visto la manera de instrumentalizar la política y los cargos públicos para el enriquecimiento y el beneficio personal. Así que lo que tenemos es, a grandes rasgos, pues dos opciones que a final de cuentas materializan en la arena electoral la polarización que percibimos en el discurso político público, y que atienden a una lógica pragmática que pues caracteriza hoy al sistema de partidos en México. Bien, Arturo, muchas gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre esta alianza PRI-PAN-PRD? Y bueno, ya que Arturo también abarcó el tema de Morena, ¿cómo ves todos estos reacomodos, replanteamientos, alianzas, Temoris? Microfonito, Temoris. Sí, sí. Pues evidentemente es lo que tenían que hacer, porque solos pues no pueden, ¿no? Es un descaro, o sea, se quitan la careta, no les queda de otra. Sabíamos hace muchísimo tiempo ya que la llamada transición a la democracia pues era una simulación en donde partidos que obedecen a los mismos poderes se alternaban los colores, era un cambio de colores, pero al final teníamos el mismo cuento. Y en el discurso se odian, se pelean, los del PRI llamaban a los del PAN reaccionarios, los del PAN les devolvían corruptos, y luego al PRD, cuando lo pelaban, pues también tenían algunos epítetos. Ahora es como va esta coalición desde la derecha hasta la supuesta izquierda que debería ser el PRD. ¿Cómo se justifican estas cosas? O sea, ellos dicen que, o sea, es realmente un problema. Está el país yendo hacia la destrucción. Están ellos intentando impedir la destrucción, y eso justifica sacrificar todos los principios para que se junten. A mí me parece que evidentemente no es así. Yo sé que si no digo cosas horribles del PRD, Leo me va a arrojar unos carritos del Tlaquepaque. Pero independientemente de eso, yo creo que no tenemos en ninguna área un escenario. O sea, sí tenemos muchas razones para la insatisfacción. Sí tenemos para no estar de acuerdo con muchas de las decisiones que se han tomado. Pero no hay un área en la que, digamos, ya el barco se está hundiendo. La economía no se está hundiendo.
Un ejemplo, el 1 de diciembre el diario Reforma sacó en su portada una serie de indicadores que para ese diario demuestran el estado de la economía, y en todos Andrés Manuel salía o el gobierno actual salía más o menos bien, incluso en el caso de la inflación o del valor del dólar salía hasta mejor que sus antecesores a los 2 años de gobierno, y en el que sale mal pues es en la caída de la economía, que ha caído la economía en todo el mundo, en Estados Unidos y en el resto. Entonces la economía no es un desastre. La pandemia, diga lo que diga Leo, a mí me parece, y va a decir que soy un desalmado, que no le importan los 110,000 muertos. A mí me parece que podríamos haber tenido muchísimos más, y que a un costo mayor en términos sociales, en términos económicos y en términos también emocionales del impacto que esto tiene en gente encerrada por muchísimo tiempo, y del impacto que tiene en personas que viven al día y que necesitan trabajar cada día y salir a la calle. Entonces, lo de la cultura es terrible. Ahí sí yo creo que el papel de la Secretaría de Cultura, bueno, sobre todo del gobierno de López Obrador en el ámbito de la cultura, de las ciencias y la tecnología, sí es el peor que hemos visto desde Echeverría. Pero ese tampoco es que les importe mucho a los priistas o a los panistas. O sea, no hay una especie de motivo, de factor, de catalizador que justifique el rompimiento de todos, el salto de todas las brechas ideológicas y este abrazo que se dan los líderes de partidos supuestamente antagónicos, como no sea que sus jefes reunidos en el membrete Sí por México, pues les pusieron la plataforma y les dijeron: si no se pueden poner de acuerdo ustedes, los vamos a poner de acuerdo nosotros, y a partir de ahora van a ir juntitos, cada quien formaditos, a tratar de enfrentarse. Es una alianza que no tiene mayor otro objetivo que otro objetivo que la toma del poder, porque sí, no porque realmente estemos en una situación de desastre que justifique esta gran coalición. Bien, gracias, Temoris. Leonardo Schwebel, ¿qué opinas sobre este tema que hemos estado comentando relacionado con pues estas alianzas del PAN, el PRI, el PRD, y por otra parte los problemas internos también de Morena y sus alianzas? ¿Qué opinas, Leonardo Schwebel? Pues lo único es que tienes que escoger quién te va a robar. Es lo mismo. O sea, a final de cuentas, tú como ciudadano dices, bueno, ¿a quién le voy a dar permiso que me roben? ¿El PRI, el PAN y el PRD? ¿O le estoy dando permiso a Morena y a sus parásitos para que me roben? O sea, a final de cuentas, nosotros no les interesamos como ciudadanos. Simplemente somos un numerito más, un peso más en su presupuesto, y no les importamos nada. No les hemos importado toda la vida, ¿por qué les vamos a importar ahora, no? O sea, a final de cuentas, pues la gente que piensa votar por el PRI, por el PAN y por el PRD, pues seguramente no tienen memoria por todo lo que ha sucedido en este país. Entonces, simplemente, aunque se junten 3 o aunque se junten 10, pues siguen siendo exactamente igual de rateros. O sea, son rateros tricolores, más rateros amarillos, más rateros azules, pues ahora será una mezcla ahí media multicolor. ¿Deberían anularse las elecciones, Leonardo? No, para nada. ¿Cómo constituir el poder? Lo que pasa es que no hay una reforma política en este país, de tal manera que tenemos 500 diputados que no sirven más que para levantar el dedo o para no levantar el dedo, y tenemos 500 diputados dentro de los cuales pues uno encuentra personajes que no sabe uno ni siquiera por qué son diputados, y que les vamos a regalar en este mes de diciembre 300,000 pesos. Eso incluye a los de Morena, incluye a los del PRI, incluye a los del PAN, a los de todos los partiditos parásitos que tenemos. Nosotros les estamos regalando un diciembre de más de 300,000 pesos a cada diputado, y son 500 diputados. Entonces, es nada más para ver quién va a cobrar el aguinaldo del próximo año, si van a ser más de Moreno, van a ser más del PRI o van a ser más del PAN. O sea, nosotros somos los cómplices de esas raterías,
votando por esos partidos. Si viviéramos en un país decente, el PRI y el PAN ya no deberían de existir, y mucho menos el PRD, así de sencillo, porque son partidos rateros que nos han robado toda la vida, y ahora, ¿y quién dice algo del aguinaldazo? Nadie. ¿Dónde están los grandes diputados de Morena defendiendo? No dicen absolutamente nada. Oye, por 300,000 pesos se están vendiendo. Entonces lo único que vamos a hacer es, ¿a quién escogemos? O me roba el moreno o me roba el priista. Cualquiera de los dos, de todos modos te van a robar. De todos modos no va a haber ningún cambio. De todos modos no va a haber nada, absolutamente nada. La moneda es muy sencilla. ¿Me gusta López Obrador? Pues vota por Moreno. ¿No te gusta López Obrador? Pues vas a votar por los rateros de siempre. Entonces, va a ser una votación hasta cierto punto fácil. ¿Para qué le pensamos? ¿Te cae bien López Obrador? Pues ponle de este lado. ¿No te cae bien López Obrador? Pues ponle a cualquiera de este otro lado. En esencia es lo mismo. Ahora, si alguien cree que esto es para nuestro beneficio, para que tengamos un mejor país, para que tengamos una mejor economía, para que tengamos un mejor manejo de la pandemia, bueno, pues no sé en qué país viven, ¿verdad? Porque estamos hablando de México, y México no ha funcionado en nada en los últimos, ¿qué te gusta?, 60 años o más. Pues entonces, ¿por qué tenemos que funcionar en estos momentos ahorita? Bien, gracias Leonardo. Son las 2 de la tarde con 57 minutos, ya entramos a la parte final de esta mesa de periodismo, de periodistas, y bueno, Arturo Rodríguez, voy a preguntarles algunos temas tal vez muy concretos a cada cual. Arturo, ¿cuál crees que vaya, es decir, hacia dónde se encamina según tu punto de vista esta contienda electoral que se avecina? Es decir, se ha dado un paso adelante en el sistema democrático y en la expectativa de la gente de cambios a través de las vías legislativas, las gubernaturas, o nos vamos a entrampar otra vez en los vicios de siempre, en la compra de votos, en la manipulación. ¿Cómo ves lo que viene en 2021, Arturo? Pues mira, yo consideraría que a ver, lo diré en estos términos. Hay una percepción más o menos generalizada de estigmatización de la corrupción que en buena medida ha sido alentada por el presidente López Obrador, principalmente, y que esa percepción o esa estigmatización de la corrupción pasa necesariamente por la materia electoral. De ahí a que las prácticas de clientelismo, de manipulación, de uso de recursos de procedencia dudosa o incierta en las campañas, entre otras políticas perniciosas para la democracia, yo creo que hay una diferencia abismal. Hay una condición que en México se actualiza cada proceso electoral y que tiene que ver con las formas del juego y las reglas para jugarlo. Normalmente el juego consiste en poder mantener la apariencia, la simulación de que las reglas se respetan, mientras que por otra parte pues se procura violentarlas y sacarles la vuelta. O sea, este prácticamente axioma de las ciencias jurídicas en lo coloquial de echa la ley, echa la trampa, como nada se expresa en la dimensión electoral en este país, y yo estoy convencido de que eso no va a cambiar en este caso, y que no depende tampoco de la voluntad política que pueda ofrecer el presidente de la República, porque a final de cuentas la forma en la que integró sus equipos de trabajo y sus alianzas a nivel local pues corresponden a la reedición o el replanteamiento de viejos cacicazgos y políticos que han sabido navegar a través de las aguas de las alternancias en los últimos 20 años. Entonces, en ese sentido, yo no creo que vaya a haber un cambio, y me parece que la perspectiva original es que Morena y la alianza, que como dice el propio presidente, él encabeza o el movimiento que lo respalda, va a tener un avance significativo, pero quizás no tan significativo
como se podía pensar hace unos meses. Gracias, Arturo. Temoris Greco, un poquito regreso al tema de las consecuencias finalmente de la pandemia, más allá del otro tema que es la responsabilidad o no de los gobiernos y las instituciones, pero con consecuencias en casos muy concretos de trabajadores de diversos ámbitos, entre ellos el periodístico, que pues han sufrido y siguen sufriendo secuelas e impactos de todo esto. ¿Cómo has visto el impacto social y en algunos casos que tú mismo conozcas sobre este tema de pues la muerte o las lesiones o la enfermedad de personas en esta oleada pandémica y la incapacidad social y laboral de resistirlas? ¿Qué hay sobre esto, Temoris? Así es, Julio. Hay un caso sobre el que trabajé y hice un reportaje hace unos días, que es sobre un colega periodista, pero en realidad es un ejemplo de algo que está pasando en todas las áreas, no solamente en el periodismo, a muchos trabajadores en el país, a causa de empresas que no están respaldando a la gente y que están abusando de ella a pesar de las condiciones tremendas que vivimos. Ezequiel Lizalde es un periodista de 44 años. Él tuvo COVID en octubre y lo superó. Logró sobrevivir a la COVID, pero pues él como reportero en La Paz, en Baja California Sur, tenía un sueldo muy bajo. La empresa para la que trabaja, que se llama CPS Media, les bajó a todos sus empleados el sueldo. Él ya estaba ganando 1,500 pesos a la catorcena, o sea, 3,000 pesos al mes, 1,512 pesos, o sea, como 3,100 pesos al mes. Y en el momento en el que él sale con las consecuencias de la enfermedad, ¿no? O sea, que hay un debilitamiento general, o sea, es perversísima esa enfermedad y te deja 1,000 cosas. Entonces pero él no podía permitirse dejar de trabajar, o sea, porque con un sueldo así dejas de trabajar y te quedas sin nada, y él tenía que sobrevivir. Entonces le propuso al trabajo que le permitieran trabajar desde su casa. Y no lo dejaron, y tuvo que seguir acudiendo a laborar, debilitándose, cubrió eventos, se siguió debilitando, y el 24 de noviembre murió. Sus compañeros han estado protestando, han estado denunciando que en esa empresa no dejaron de ir a trabajar en toda la cuarentena, no se han respetado medidas como el distanciamiento adentro de las oficinas. La empresa pide solidaridad para ella misma, o sea, por eso los trabajadores tuvieron que aceptar esos recortes de sueldo. Al mismo tiempo, no fue capaz de entender la gravedad. Yo me comuniqué con el jefe directo de Ezequiel Lizalde y le dije que, o sea, cómo es que ellos no se habían dado cuenta de que él realmente estaba súper mal de salud. Sus compañeros dicen que se caía, o sea, porque tenía una falta de oxigenación en las piernas, y eso hacía que él cayera y rodara. Tenía que andar con un bastón. Y él me dijo que eso no se veía, que para ellos no era claro y que necesitaba exámenes que finalmente nunca llegaron. Él murió en su fue internado 3 veces, y de la tercera ya no salió. Han hecho manifestaciones los compañeros de Baja California Sur, y el caso es que la compañía no se hace responsable, o sea, no reconoce que se cometieron errores, no reconoce que no se puede tener a la gente con estos sueldos ínfimos, no reconoce que no se puede exigir a la gente que siga yendo a trabajar en esas condiciones. Y además ni siquiera le pagaba la propia empresa CPS Media, sino que los trabajadores están trabajando para otra empresa que es propiedad del mismo dueño, y esta otra empresa tiene resorts de lujo en La Paz, en Los Cabos, en Puerto Vallarta, en Cancún. O sea, es una empresa que tiene recursos, no es una empresita pequeña que está luchando por sacar adelante su medio de comunicación. Tiene periódicos, tiene radio y tiene tele.
Entonces, es el problema que estamos viendo. Yo creo que el más claro a nivel nacional es Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Con sus empresas de Grupo Electra, pero eso se reproduce en muchas empresas y en muchas áreas, no solamente en la comunicación. Yo creo que debe haber, si la Secretaría del Trabajo no se pone en las... El caso llegó al Congreso del Estado, incluso la reportera Reina Aide Ramírez se lo planteó al presidente cuando estaba la Secretaria del Trabajo, y ella dijo, sí, vamos a ver, pero pues el 90% de las empresas cumple, y el 10%, ¿cuánta gente trabaja para el 10% de empresas que no está cumpliendo? ¿Y por qué no se garantiza que estas cumplan también? Bien, Temoris, muchas gracias. Leonardo Schwebel, te toca cerrar esta mesa del martes 8 de diciembre, son las 3 de la tarde con 6 minutos, y te pregunto, Leonardo, pues ya se vienen toda la bola de festejos navideños, ya se viene todo el maratón Lupe Reyes. En particular, Leonardo, ¿qué opinas sobre las expresiones de fe de quienes parecieran dispuestos a ir de cualquier manera a algunos lugares ceremoniales? Hablo específicamente de la Basílica de Guadalupe, a expresar su adhesión cíclica anual a la Virgen de Guadalupe. En Guadalajara hay otro tipo también de ceremonias religiosas parecidas. ¿Qué hacer, Leonardo, ante esa tendencia en varios lugares del país, en ciertos segmentos de la sociedad, como a desatender el asunto del virus, como a seguir con una vida más o menos parecida, fiestas, reuniones, ceremonias religiosas? ¿Cómo ves este tema, Leonardo? Bueno, pues según la tendencia actual, o sea, el número actual, para junio, según el plan de vacunación que presentaron hoy, en junio empezará la vacunación, ahora sí que a la gran mayoría de la población de 40 años o menos, será hasta junio. Entonces, si se sigue la tendencia actual y no aumenta, a pesar de que vamos a tener todas estas ceremonias y fiestas, vamos a llegar al 1 de junio, por lo menos, con 200,000 muertos. Entonces, decirle a la gente que no vaya a ese tipo de lugares, pues yo creo que es un discurso en vano. De todos modos, la gente va a ir, va a buscar la manera de asistir, va a buscar la manera de realizar todas sus ceremonias y todas sus fiestas. Para colmo de males, va a venir un invierno muy fuerte, por lo menos más fuerte que en los últimos años, y va a haber una mayor incidencia de enfermedades normales, entre comillas, me refiero a gripas, resfriados o inclusive influenza. Entonces, el panorama se complica enormemente, porque si a esto sumamos que hay algunos estados, como Jalisco y su inconsciente gobernador que quiere regresar a clases, pues entonces el panorama todavía se pone más complicado. Entonces, miren, la única manera, las vacunas van a estar hasta febrero. Si es que todo sale bien, esperemos que sí, y que todo salga muy bien. Entonces, de aquí hasta que nos vacunen a todos, va a ser el mes, pues va a ser todo el año, va a ser todo el próximo 2021. Entonces, depende de nosotros que nos cuidemos. Si el hecho de que abran un bar no significa que tengan que ir, el hecho de que abran un estadio no significa que tengan que ir, y si mi vida depende de un estúpido gobernador como Alfaro, o de un presidente, o de un secretario, o de un subsecretario, o de un diputado, pues entonces qué poca vida tengo. Entonces, nadie, así como lo ha comentado Temoris, pues así como nadie se preocupó por este reportero, nadie se va a preocupar por tu salud cuando estés enfermo, cuando no tengas dinero, cuando el desastroso sistema de salud que tenemos en este país no te atienda, cuando el sistema general de médico que tenemos es carísimo, aunque lo hagas en sistemas públicos. Además de todo esto, bueno, quieres arriesgarte festejando no sé qué, o yendo a tal ceremonia, pues ahora sí que pues la culpa la tienes tú.
La culpa la tienes tú por hacer ese tipo de cosas. Yo honestamente creo que tenemos que guardarnos, sobre todo estos próximos meses, esperando que la vacunación funcione, que no haya ningún problema, pero pues esto va para largo, y la vida de uno, pues uno la tiene que defender. Si tú defiendes tu vida porque un presidente te dice que sí o un gobernador te dice que no, pues entonces, pues mejor ve a Best Buy y cómprate una vida, no un estéreo. Bien, Leonardo, pues muchas gracias. Arturo Rodríguez, muchas gracias por esta participación y atentos a tus participaciones, desde luego en la revista Proceso, donde colaboras usualmente, pero además ahora que estás el fin de semana en Radio Fórmula, Notas sin Pauta, Convoy Network, entonces de todo, Arturo. Radio. Ahí andamos, multichambas. No, bueno, pues hay que entrarle a todo. Arturo, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes, Leo, Temoris. Gracias. Temoris Greco, gracias por esta participación y seguiremos en contacto, estimado Temoris. Gracias, Julio, Leo, Arturo, un abrazo. Gracias. Leonardo, muchas gracias. Gracias a Leonardo, lo pueden ver en YouTube, en Pueblo Informado. En las mañanas está Leonardo por ahí con sus comentarios. Así es, Leonardo. Gracias, Julio. Gracias, Temoris. Gracias también a Arturo. Temoris también tiene canal. Temoris, muy bien. Sí. Danos tus referencias del canal, por favor, Temoris. En YouTube, Temoris Greco. Muy bien. ¿Con programación a cierta hora o la colocas para ser vista? Sí, va saliendo de acuerdo a lo que vaya a ocurrir. Muy bien, pues gracias a los tres y nos veremos pronto. Gracias, hasta luego, gracias. A ustedes, gracias. Buena tarde.